Muy buenas tardes, rojillos y rojillas de la noticia. Hoy es sábado 11 de enero y estamos completamente en vivo saludándolos con afecto y con aprecio con este friecito que hay en la República Mexicana. Y pues bueno, la derecha mexicana de nueva cuenta saca los ases bajo la manga. Pero yo diría que los as, no les quiero decir lo que piensa la derecha mexicana, pero pues sale Calderón, fue expulsado de Venezuela, ni le permitieron entrar bajo ninguna manera. Y también sacan a chochear a Ernesto Zedillo de nueva cuenta. Imagínense ustedes nada más qué tan desprestigiada está la derecha mexicana, sin duda, que pues de algún otro motivo sacan a estos expresidentes a tratar de defenderlos. Perfectamente sabemos que la derecha mexicana está por completo derrotada, moral y políticamente derrotada, y ahora tienen que recurrir a este tipo de nefastos expresidentes a defenderlos. Fíjense nada más lo que dijo Ernesto Zedillo, donde envía un mensaje, según él, a la presidenta Claudia Sheinbaum, donde dice: no necesitamos un país que sea una autocracia, queremos una presidenta que mande a facultades constitucionales conforme a reglas de una república democrática. Háganme el favor, ¿quién habla de democracia? ¿Saben de dónde salió Ernesto Zedillo? Sabemos perfectamente los mexicanos, sobre todo la juventud debe de enterarse de dónde salió Ernesto Zedillo. Yo soy el Rojo Noticias, comenzamos. Pues sí, le estaba comentando que salió Ernesto Zedillo, lo sacan a chochar la derecha mexicana. No cabe duda que este tipo de personajes mejor deberían de retirarse de la política mexicana, tal y como lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. A lo único que salen es a dar lástimas para las juventudes. ¿Saben ustedes de dónde salió la candidatura de Ernesto Zedillo? Bueno, pues salió después de un atentado que hicieron en contra de Colosio, los mismos de su partido, el Partido Revolucionario Institucional. Desde ahí empezó el declive del PRI a nivel nacional. ¿Por qué? Porque quieran o no, Colosio tenía otro tipo de pensamientos y él era de justicia social. Era parecido al pensamiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso a raíz de ahí muchos priistas salieron de ese partido político, empezaron a buscar otras opciones porque no había manera. Pero fíjense nada más qué fue lo que dijo Ernesto Zedillo en contra de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el presidente más antidemocrático, porque él fue impuesto por dedazo, ni siquiera fue impuesto o ni siquiera fue puesto por los simpatizantes de su partido. Escuchen esto nada más. Poder un país democrático, con las reglas de la democracia. Eso es lo que necesitamos. Los mexicanos no necesitamos un país que sea una autocracia de partido. Hablando de autocracia de partido, ¿saben ustedes que el único partido que ha tenido una dictadura perfecta durante muchos años y que también se alió con el PAN? Pues sí, precisamente el partido que representa a Ernesto Zedillo, el PRI. Entonces nos viene a hablar de democracia cuando tienen el partido más antidemocrático de toda la historia de este país, y sobre todo por una situación principal. Todos los candidatos que puso ese partido político fueron por dedazo. No había ninguna representación de la ciudadanía. No había absolutamente nada de representación de democracia con esos partidos políticos. Qué lástima que nos venga a hablar Ernesto Zedillo. Sí, aquel que dejó a millones de mexicanos de la clase media pobres. Aquel que todavía no se endeudó con el Fobaproa. Que todavía seguimos pagando los mexicanos. Imagínense ustedes hablar de democracia, este señor. Sigamos escuchándolo, porque antes de que me dé más coraje, déjenme, les cuento esto, escuchen esto. Donde el poder real e inmenso lo ejerza un caudillo instalado oculto en la oficina anexa a la presidencia de la República. Y todavía siguen con su idea que hay un caudillo cerca de la presidenta. Y sabemos perfectamente, aunque no lo diga, porque es un cobarde. Es un cobarde, debe decir con todas sus palabras el miedo y el temor que le tienen a Andrés Manuel López Obrador. Porque a eso se refiere Ernesto Zedillo. Realmente le digo que la derecha mexicana da completamente lástima. La derecha mexicana realmente no representa al pueblo de México, mucho menos este personaje
Y mucho menos decir eso porque siguen denostando a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Una persona que a 100 días, apenas a 100 días, ha estado dando resultados al pueblo de México, aunque no lo quieran reconocer ellos. Aunque ellos traigan la transición todavía atrás. Esos 6 años de Andrés Manuel López Obrador, ellos todavía lo vienen acarreando aquí en el lomo. Porque no han sabido reconocer y no saben reconocer que ha sido el mejor presidente de los últimos tiempos en nuestra república. Pero sigamos oyendo este pendejete. Tenemos Al viejo estilo del PRI, puras focas aplaudidoras. Porque la realidad es que este hombre no reconoce y no pueden reconocer, sobre todo la ultraderecha en el mundo. Por eso precisamente no quieren reconocer los avances que va a tener la transformación. Porque ellos quieren tener a los países subyugados más que otra cosa. Para de esa forma intervenir. Para de esa forma apoderarse de las riquezas. Para de esa forma este tipo de personajes como Ernesto Zedillo entregar los bienes del pueblo a los extranjeros. Esa es la realidad que vive la derecha mexicana. No crean que defienden los intereses o los beneficios de los ciudadanos mexicanos, porque este señor también fue el que aprobó una reforma que perjudicó a los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así están las cosas con este personaje. Ese es el tipo de personajes que defienden a la derecha mexicana. Les digo que están política y moralmente derrotados. Eso es lo que queremos. Muchas gracias. Y lo sacan a chochar, como les dije. Esa es una realidad. Sacan a chochar a Ernesto Zedillo. Y por otro lado también vemos cómo... pues es una risa. Les digo que la derecha mexicana está completa. No, en lugar de darme coraje me da risa realmente. Porque el que no conozca la historia de este país, el que no conozca ese tipo de personajes, pues está limitado completamente al fracaso como está la derecha mexicana actualmente. Es una realidad, pero bueno. Y luego, pues resulta de que iban muy monos Felipe Calderón y Vicente Fox, según ellos, entrar a Venezuela. ¿Para qué? Para desquitarle a Maduro ahí o no sé qué iban a hacer. Puras payasadas, les digo. Puras payasadas. Pero resulta que pues no los dejaron entrar. Y ahora, como tal personaje, se va con la cola entre las patas. Porque sabemos perfectamente que el miedo no anda en burro. ¿Sí? Y no se pudo presentar a Venezuela por temor. Más que otra cosa. Es un cobarde. ¿Por qué no se para en nuestro país? Sabe perfectamente que aquí en México hay muchas personas que le gritarían completamente en su cara a este señor de Felipe Calderón todas las barbaridades que hizo en nuestro país. Le tiene miedo al pueblo de México. La derecha mexicana es muy brava allá, fuera, en el extranjero. Muy brava y dice y hace y lo que sea. Pero la realidad es otra. La realidad es que tiene miedo de venir a México. Para los que no están en Estados Unidos o en otro país, saben perfectamente que Felipe Calderón no viene a México más que nada por temor a que le grite la gente en la calle. A diferencia de lo que ocurre con la transformación. Pero vamos a escuchar las excusas de este señor que les digo que en la derecha no tiene nada que hacer porque saque ese tipo de personajes con el propósito de sacar bonos para sus candidaturas en el 2027 y en el 2030. Escuchemos. Con las novedades, Ciro. Bueno, ya no están ustedes participando. Nos dices que hace una hora y media ya la decisión la está tomando el comité de Edmundo. Así es. Sí, nosotros seguimos a disposición de ellos, pero por lo pronto no hay las condiciones, por lo pronto logísticas, olvídate de las políticas y diplomáticas, para concretar nuestro objetivo de acompañar a Edmundo González hasta Venezuela, si él lo desea, sí, porque incluso creo que esa decisión la están deliberando. Yo he escuchado argumentos de que dentro del propio equipo de María Corina Machado, entre ambos equipos, la prioridad es la posibilidad de mantener viva la esperanza del retorno institucional a Venezuela pasaba porque Edmundo González estuviera vivo y estuviera libre, y que ninguna de las dos cosas se pueden garantizar dado el statu quo que hay ahora mismo en Venezuela.
Bueno, cuando dices sigo a disposición, vas a estar ahí otro tiempo en Santo Domingo. No mucho, tendremos que la disposición que damos los presidentes que todavía estamos aquí es que pues habrá que retornar a nuestras labores cotidianas y estar a disposición, como se dice, pero pues no tiene mucho sentido permanecer aquí si no dadas estas condiciones. Pues así, con la cola entre las patas sale este presidente tratando de defender la democracia en Venezuela, el presidente espurio que tuvo este país. Imagínense ustedes nada más, un presidente que jamás, o expresidente, que jamás respetó la voluntad ciudadana, porque fue impuesto, haya sido como haya sido por Vicente Fox Quesada. Esa es la realidad de este expresidente de la República. Presidente que declaró una batalla, ya sabemos a quiénes, a esos grupos que ahorita asolan a nuestro país. Fue gracias a este señor que les permitió todas las libertades pertinentes para que se desplazaran sin diestra y siniestra. Apoyado, claro, por la famosa Rápido y Furioso. Ese es el expresidente de este país. ¿Con qué clara habla de democracia? Si ni en su propio país respetó la democracia de este país. Y imagínense ustedes, como dice Notillaz, no puede ni siquiera decir que se va a regresar a su casa, porque de ahí lo corrieron exactamente. Entonces, no lo aguantaron ni en su casa, se tuvo que ir a España. A ver, ¿por qué no viene a México? A ver, ¿por qué no viene a ver a Martita aquí? A Margarita Zavala, a ver, ¿por qué no viene? Porque también Margarita lo mandó por un tubo. Que ahorita sale y lo defiende según ella y esto y lo otro, es puro cuento. Y como dice Rubilo Roberto, sin en caso ese comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Exactamente, quiero saludar también a Teófilo Dorantes, hasta Sonoita, en Sonora. A Javier Ezeta, también Ángel Ortega, y a cada uno de ustedes que está conectando, denle el rojo like. No se les olvide darle rojo like. ¿Sí? Denle rojo like, por favor. ¿Por qué? Porque de esa manera llegamos a más y más mexicanos de a pie, rojillos y rojillas de la noticia, que de alguna u otra manera nos hace crecer este canal. Nos hace crecer como personas y nos hace crecer con ustedes. ¿Por qué? Porque somos una familia. Los que conformamos esta red social somos una completa familia. Con aprecio les digo, denle su rojo like, suscríbase si no lo ha hecho, apóyeme, comparte el video para seguir adelante. Y vean nada más, por eso me gusta poner Arturo Ávila, porque en unos cuantos minutos pone en su lugar y deja al descubierto las mentiras de la derecha mexicana. Escuchemos a Arturo Ávila acerca de lo del gasolinazo. ¿Cuánto incrementó el precio del combustible en los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto? Estamos hablando del 64%, contra una reducción en términos reales del 5, casi del 6%, contando el primer semestre del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Costaba lo mismo una tortilla en 2006 que lo que cuesta en 2024, por obvias razones. Hay una determinación inflacionaria. De las inflaciones es su culpa de su mal gobierno, de su corrupción. No, es que no importa la inflación, porque la inflación también es producto de su gobierno. No, Federico, la inflación más alta la tuvo el mundo. Hubo dos fenómenos geopolíticos importantes. Uno, el COVID, que generó una inflación muy importante en varios países del mundo, y el segundo, la guerra entre Ucrania y Rusia. El argumento de Federico es tan ilógico, y por eso es una mentira, que es como si yo subiera a tribuna a presentar una reserva y a decir que a partir del día de mañana el precio de los vehículos automotores no rebase los 50,000 pesos. Es algo que resulta imposible. Es decir, Federico hubiera quebrado de entrada al 50% del sector gasolinero. De pronto, ante un buen gobierno, pues los argumentos se les acaban. Yo los encuentro cada vez más desesperados. Ver cómo le hacen para construir narrativas ficticias como esta que están tratando de construir. Ellos permitieron que los precios no tuvieran un tope. Son ellos responsables de que no tengan ese tope. Parece que a los panistas se les olvida origen. Esa es una realidad, ¿eh?
Porque quienes impusieron las leyes para que empezaran a subir los gasolinazos fue precisamente los gobiernos neoliberales. No es cuestión de la transformación. Por eso el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que iba a poner, si él llegaba en ese tiempo al poder, la gasolina en 10 pesos, pues también era parte de que no se podía. Ellos lo sabían perfectamente. Ellos sabían perfectamente porque ellos se sujetaron a las fluctuaciones del mercado de la gasolina. Y recuerden también una cosa, todas las concesiones que dieron los gobiernos neoliberales a los gasolineros fue una parte de su estrategia, porque muchos de ellos son dueños de pozos petroleros. Entonces ellos manipularon el mercado y lo siguen manipulando como en la actualidad. Pero sigamos escuchando. Sus acciones, lo que han hecho, y creen que la gente es tonta. La gente sabe perfectamente bien que no cumplieron con su trabajo. La gente sabe perfectamente bien que en vez de entregar una refinería, entregaron un aumento a la corrupción sobre reforma, y me refiero a la estela de luz que costó más de 1,000 millones de pesos. No hay que mentirle al pueblo de México, porque ya les enseñó en las elecciones lo que les pasa a ustedes cuando le mienten. Y es una realidad. O sea, el pueblo de México ya no lo pueden engañar. El pueblo de México está demasiado politizado, gracias a las benditas redes sociales y tremenda arrastrada que les pone Arturo Ávila cada vez que interviene. Así es una realidad. Y luego todavía van a salir, fíjense nada más este tipo de personajes, nada más. Van a querer salir a pedir el voto en el 2027. Pero ¿saben qué es lo que hacen este tipo de personajes? Denostar al pueblo de México y sobre todo a los jóvenes, insultándolos. ¿Y todavía van a querer que voten por ellos? ¿Qué le van a decir al pueblo? Que vote por el PAN, que incrementó un 900% a todos esos grupos. Sobre todo, lo que se pretende hacer es atención a las causas. Y una de las razones principales del programa Jóvenes Construyendo el Futuro es precisamente atender las causas. Pero miren la denostación, miren nada más el nivel de la derecha mexicana. Escuchen este personaje que le dicen, creo que el Chueco, y por obvias razones. Pero miren, escuchen nada más. Sí, la pensión, y aunque aquí se va a hacer debate, de un golfo construyendo el futuro, un golfo de 29 años. Fíjense nada más en la denostación hacia los jóvenes. ¿Cómo los llaman? Esa es la realidad de la derecha mexicana. Esa es la realidad de ese tipo de personajes que sin duda alguna, por eso les digo que Atypical se convierte en un programa de comedia. Escuchen nada más. 29 años que no hace nada. Es de 7,500. No, y debería ver lo que le dan a los pacientes de medicina. Más que ¿Cuánto les más dan? que la pensión 900 pesos. Pero ahí es más que una pensión de un adulto mayor. O sea, ¿cómo puede ser eso? Pero bueno. Pues porque se convierten en halcones, porque se convierten Entonces, Fíjense bien, escuchen nada más este tipo de personajes. Escuchen nada más la denostación en contra de los jóvenes del pueblo de México. ¿Piensan que todos son delincuentes? Eso es lo que piensan este tipo de personajes. Imagínense toda la juventud. ¿Cuántos millones de jóvenes los van a mandar por un tubo? Hay 2.5 millones de jóvenes inscritos en ese programa. 2.5 millones de jóvenes que en el 2027 los van a mandar por un tubo. Es la realidad. Pero miren, en amenazadores, esos se temas convierten en herramientas de presión del régimen. Bueno, y también lo que dice... sí, la pensión. así es. Así es, fíjense nada más, como me dice aquí Roberto Carlos Camacho Portillo, a quien le mando un saludo muy afectuoso, está muy bien politizada la gente, y bien politizada, gracias a las benditas redes sociales. Le mando un saludo a Noticias, a Huicha Noticias. También dice Javier Ezeta, ellos piensan que ellos le están robando el dinero que ellos hubieran podido robar. Esa es la realidad. O sea, la realidad, esto es lo que les contesta el pueblo de México. Por tanta tontería, por tanta mentira, por tanta denostación en contra del propio pueblo de México, en contra de los jóvenes. Más que otra cosa, lo que más les puede y lo que más les duele es
que ellos no pueden quedarse con esos recursos. Esa es la realidad. Y ahora más que se van a enojar, ahora que quiten a los plurinominales. Y también, bueno, es que me da risa porque oír al padre Pistolas es un show. Y más lo que le dice a las plurinominales que nunca de sus nunca han ganado una elección directa. Simple y sencillamente han sido plurinominales. Escuchen al padre Pistolas. Pinches diputados plurinominales, hay que ponerlos como bonitos. Esos cabrones parecen cohetes que van para abajo. Ni su pinche madre que los parió vota por ellos. Ya tienen la Lili Telles y la Rabadán, unas viejas pendejas que están quemando más que nada a toda la Cámara, a México y sobre todo al PAN. Puras pendejadas dicen. No, ya la chingada. Estos plurinominales no tienen ninguna razón de ser. Morelos, el héroe más jodón que tenemos, 22 de octubre de 1814 sacó la... ¿Y por qué así es, miren, ese es... Imagínense ustedes, ¿cómo no le quiere dar una risa con este señor del padre Pistolas? Él los pone completamente en su lugar. ¿Para qué queremos tanto plurinominal? Y menos este tipo de mujeres tan católicas que son las dos. Imagínense ustedes... Van a excomulgar al padre Pistolas, van a pedir al obispo, van a pedir al arzobispo, van a pedir allá al papa que excomulgue al padre Pistolas. ¿Por qué? Porque les dijo de esa manera, y es una realidad, es lo que piensa la mayoría del pueblo de México. ¿Sí? Esa es la realidad, pero nada más. Si lo decimos nosotros, nos van a decir que somos, pues que no, ¿verdad? No se puede. Pero qué bueno que salió el padre Pistolas a decir lo que muchos de los mexicanos pensamos acerca de los plurinominales y de lo que pensamos acerca de estas dos mujeres, porque es una vergüenza, porque la realidad es que nada más van a hacer circo, maroma y teatro ahí a las cámaras. Esa es la realidad que viven, ¿sí? Pero bueno, ya después de que se me pasó tantito la risa, no se les olvide que va a haber una reunión masiva el día de mañana en el Zócalo. El domingo a las 12 en el Zócalo, en donde se presentarán sin duda los resultados de los primeros 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y del segundo piso de la transformación. Esa es la invitación expresa y un resumen de los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta que nos honra en este país. Hola, ¿cómo están? Estoy aquí en Palacio Nacional con esta hermosa frase de Vicente Guerrero que es: la patria es primero. El 1 de octubre entré al gobierno de México y estamos cumpliendo 100 días de gobierno. Y como siempre, informamos cerca del pueblo. Este domingo los espero, domingo 12 de enero a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, informe de los primeros 100 días de gobierno. De 10 a 11 va a estar amenizando el grupo Legado de Grandeza, que hicieron este himno migrante que es bellísimo, que dice: cambiamos de lugar, no de banda. No pueden faltar este domingo 12 a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Y esa es la invitación de la doctora Claudia Sheinbaum en ese evento magnífico que va a tener en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque mientras la derecha sigue denostando al pueblo, mientras la derecha sigue diciendo que los programas sociales, sí, y que ahora, según ellos, y yo no sé qué le va a dar mañana al PRIAN. Váyanse preparando los prianistas, vayan avisándole a sus amigos prianistas que se preparen con una muy buena pomada. ¡Ah, qué buena medicina! Dirían por ahí. Porque mañana van a estar que les va a arder hasta por donde no. Con los informes que va a dar mañana la doctora Claudia Sheinbaum y con la peor derecha del mundo, como lo dice Ángel Ortega, ¿sí? Mientras ellos siguen con sus insultos, la transformación y la doctora Claudia Sheinbaum está dando resultados. Y el día de mañana va a dar un gran informe de los 100 días. Son 100 días apenas. En 100 días ya no se han cansado con su campaña sucia, no se han cansado de denostar no solamente a la presidenta, sino al pueblo de México, a los jóvenes, a los ancianos, a los que reciben programas sociales.
Esa es la derecha mexicana. Pero mientras la doctora, así en solo 100 días, va a dar resultados y está dando resultados. Y lo más importante, que como me dice Javier Ezeta, me siento tan orgulloso de nuestra presidenta. Ella sí demuestra la grandeza de nuestro país sin ponernos al ridículo. Ella sí cumple. Y como también dice aquí, yo le recomiendo esa medicina, qué buena medicina, a los del PRIAN. ¿Por qué? Porque fíjense nada más lo que sale a decir Mariana Gómez del Campo, creo que es sobrina de Felipe Calderón, que quiere ver protestas en las calles sociales contra el gobierno. ¿Cómo? Pues si no fueron los tiempos o no fueran los tiempos de Felipe Calderón. Y eso no te permitían, no te permitían que dijeras siquiera algo. No te permitían. La realidad es que lo que se me quedó muy grabado, en ese tiempo no le hacía mucho caso a la política. Bueno, sí, ¿verdad? Pero nada más lo que estaban haciendo acá. Pero se me quedó muy grabado precisamente cuando un joven le hace una protesta en una universidad a Felipe Calderón. ¿Y saben qué fue lo que hizo el espurio? Mandó al Estado Mayor Presidencial a sacarlo, a reprimirlo. Eso es lo que tiene la derecha mexicana. Y fíjense nada más lo que opina esta mujer, sobrina de Felipe Calderón. Nada más, fíjense nada más las tonteras. Entonces es un gobierno que miente, que traiciona y que roba. Pues obviamente. No, que era además su máxima. Y es puro cuento. La verdad es que se han dedicado a saquear al pueblo de México y nosotros, a mí sí me gustaría ver mucha más actividad. Fíjense que eso me recuerda a los gobiernos del PRI y a los gobiernos del PAN. A eso se dedicaron, ¿Cuántos gobernadores de Peña Nieto tuvieron acusaciones de enriquecimiento ilícito? ¿Cuántos personajes como Lozano, cuando estaba Felipe Calderón, que también otro fue impulsor de una reforma en contra del pueblo de México, en contra de los trabajadores, como fue la reforma del ISSSTE? Pero Lozano, Jaime Lozano, que habla de democracia, de defensa de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿qué no fue el que despidió a los trabajadores de Luz y Fuerza? Y ni siquiera una explicación les dio. Él era el secretario de Trabajo y Prevención Social. Se suponía que esa secretaría era para defender a los trabajadores. Y resulta de que los mandaron por un tubo. Esa es la democracia y eso es lo que defienden ellos ahora. Dicen que van a salir a las calles por primera vez y gracias a la transformación, gracias al expresidente Andrés Manuel López Obrador, se logró que los fifís salieran a las calles a protestar, aunque fueran pendejadas, aunque fueran mentiras, porque salieron a protestar, según ellos, a defender al Instituto Nacional Electoral. Y luego salieron a despotricar en contra del INE. Y luego acusaron de sobrerepresentación cuando ellos impusieron las leyes electorales en su tiempo para que los partidos tuvieran una mayor representación en las cámaras de diputados y en las cámaras de senadores. Y luego salieron a defender la reforma al Poder Judicial. Cuando ellos, Ernesto Zedillo fue uno de ellos, el que impuso y cambió de manera tajante y así en un 2x3 a todos los ministros en su tiempo, para acomodarse él y para que no hubiera protestas del pueblo cuando hizo las leyes en las cuales entregaron ferrocarriles, entregaron mineras, entregaron todo lo del pueblo de México. Y ahora esta mujer quiere que salga la gente a protestar ¿en contra o de qué? ¿No? En las calles, mucha más reacción. ¿Y si me quitan mi pensión? Porque hay que ya sé, pero pero yo no voy a salir. Bueno, fíjense bien, les digo que denostan al pueblo de México. Ellos piensan y son tontos y mienten como respiran. Las pensiones, los apoyos sociales están en la Constitución. Ya no es una condición. Están en la propia Constitución. Si el pueblo de México sale a votar y apoyar a la transformación, es porque está conforme con lo que está haciendo la transformación, no por los apoyos sociales, como ellos sí, como este señor que está aquí, este señor que era del PRI, y que lo que lloran es, ellos, precisamente que se les pidieron sus privilegios. Esa es la realidad.
Pero miren las tonteras que dicen. Llama la atención que no hay reacción ante todos los abusos del poder. ¿Quién me regala ese dinero? Mario, no hay reacción. No hay. Entonces es un gobierno. Pues claro que no hay reacción, porque la gente está contenta. Pues si la gente estuviera descontenta, ustedes ya no hubiéramos salido a las calles a protestar. ¿Cuántas veces lo hicimos en contra de estos gobiernos espurios? ¿Cuántas veces lo hicimos en contra de las reformas que hicieron en contra del magisterio? Que salimos a las calles y que nos reprimieron los gobiernos neoliberales. ¿Cuántas veces no lo hicimos? Cuando estábamos descontentos con alguna decisión que hacía el gobierno. El pueblo inmediatamente respondía y salíamos a las calles, vámonos, a protestar en contra de estos espurios, a protestar en contra de las reformas neoliberales. ¿Cuántas veces no lo hicimos? ¿Cuándo? ¿Y cuántas veces no nos reprimieron también el hecho de hacerlo? Pero ahora, como viene una reforma electoral también, en la cual se van a ir los plurinominales, pues ni así van a salir. Yo les aseguro que los únicos que van a salir son los mismos fifís que defendieron de la marea rosa. Esa es la realidad de la derecha mexicana. Son exactamente los mismos y muchos de ellos fueron completamente engañados. Porque vimos personas que bueno, pues la necesidad de un trabajo hace que las personas pues estén en una casa quizá apoyando a alguna gente de los fifís. Y muchos de ellos salieron, pero no salieron por su propia voluntad. Salieron porque si no les iban a descontar el día, los iban a correr del trabajo. Igual de las fábricas que manejan los fifís. Tuvieron que acudir a fuercita. Y lo que no entiende, como me dice Javier Ezeta, es que se les dio la oportunidad durante muchos años. Pero como no quisieron hacer su chamba, pues adiós. Ahora la transformación es la que está mandando y se tienen que aguantar por lo pronto estos 6 años. Quieranlo o no quieranlo. Esa es la realidad. Pero bueno, yo con esto me quiero despedir, no sin antes saludarlos a cada uno de ustedes. Sobre todo, ¿por qué? Por haberme apoyado este día en esta transmisión, en la que al inicio de la transmisión dijimos, pues el miedo no anda en burro. Calderón se rajó de ir a Venezuela, pero más que nada de rajarse, sabía perfectamente que si pisaba un pie en Venezuela lo iban a meter a bote, a él y a Felipe y a Calderón. Y además, pues qué liderazgo representa Felipe Calderón. ¿Panistas? Está dividido el PAN, unos que apoyan a Felipe Calderón y otros que no apoyan a Felipe Calderón. ¿Mexicanos? Pues no queremos ni en el país. Entonces, ¿qué representa realmente Felipe Calderón? ¿Qué representa realmente Vicente Fox Quesada? Pero bueno, pues ellos allá en su luchita con la ultraderecha global, mientras tanto aquí en México no los queremos ni de vuelta. A Fox lo tenemos que aguantar porque aquí vive. Pero la realidad es que las veces que se ha enfrentado al pueblo de México, que ha salido a las calles del pueblo de México, el pueblo de México lo ha mandado por un tubo. Y también el otro defensor de la derecha mexicana, sin duda, pues Ernesto Zedillo. ¿Qué representa Ernesto Zedillo para los mexicanos? ¿El FOBAPROA? ¿Las reformas en contra de los trabajadores? ¿La venta de bienes de la nación? Pero bueno, siga la derecha confiando en ese tipo de personajes que lo único que hacen es precisamente seguir hundiendo más a la derecha mexicana. Yo soy el Rojo Noticias. No se les olvide darle su rojo like, no se les olvide compartir el video, pero sobre todo, lo más importante, suscríbase, active las notificaciones. A Javier Ezeta ya le está llegando la notificación porque se suscribió y activó las notificaciones. Yo soy el Rojo Noticias. Nos vemos un rato más o el día de mañana para mayor información. A las rojillas y rojillos que me siguen y que me apoyan y que les interesa lo que ocurre en la política mexicana. Que pase usted buenas tardes. Hasta luego.